rehabilitación de los lugares devastados y también procedimientos de coordinación, es decir, municipios, gobernaciones, gobierno central, activan procedimientos para coordinar las acciones de respuesta a emergencias y desastres, pero también la rehabilitación y la reconstrucción de los lugares afectados. Entonces, la declaratoria de emergencia básicamente es eso. Bien, ministro, ¿hay un monto específico que se destina cuando se hace una declaratoria de emergencia? ¿Qué va a permitir esto? ¿Es un aporte que se hace del gobierno nacional a gobernaciones, municipios? ¿Cómo se activan estos recursos? ¿Y cuál es el cuadro en general que se tiene a nivel de las emergencias a nivel nacional? Bueno, sí, nos ha reunido el CONARADE, que es el Consejo Nacional de Reducción de Riesgos y Desastres, y se ha estimado la inversión requerida en 50 millones de bolivianos. Obviamente esto va a depender de cómo evolucionen las lluvias y los eventos que pueden desatarse en las próximas semanas, pero el promedio de cada año en gastos de ayuda humanitaria y defensa civil han rondado los 40, 45, 50 millones de bolivianos. Entonces estimamos que vamos a estar alrededor de esa cifra, pero obviamente es muy difícil de predecir en este momento, así que el presidente nos ha dado la instrucción clara de que si es necesario más recursos, más presupuestos, se va a habilitar a medida que se lo vaya necesitando. En el país ya son 5.300, más de 5.300 familias damnificadas en todo el país, pero el reporte de meteorología estimamos que va a seguir lloviendo en las próximas semanas, incluido el mes de marzo. Entonces, si bien ahorita tenemos 64 municipios declarados o en emergencia o en situación de desastre, es muy probable que en las próximas semanas estas cifras se vayan incrementando. Ministro, en los últimos días hemos estado haciendo los reportes desde las diferentes regiones de nuestro país. ¿Cuáles de los departamentos son los más afectados por las inundaciones, por las constantes lluvias en el territorio boliviano? Bueno, los departamentos que han ya sentido la necesidad de declararse en emergencia es Potosí, Chuquisaca, La Paz. Sin embargo, el Beni está permanentemente bajo amenaza de desborde, por lo tanto, y Santa Cruz también ha sentido, Cochabamba han sentido los efectos de los desbordes de sus ríos, por lo tanto, si bien son 3 departamentos declarados en emergencia por ahora, sumado al Beni, Santa Cruz y Cochabamba, creemos que podrían ser más los departamentos que tengan que declararse en emergencia. Ministro, tomando en cuenta ya la declaratoria de emergencia nacional y la activación también de estos recursos y los que fueran necesarios dependiendo de la situación, ¿podemos hacer una comparación entre lo que ha sucedido el año pasado y lo que ha sucedido este 2019? ¿Los eventos son de menos magnitud que el año pasado o estamos por encima de lo que se tenía previsto dentro de lo normal en cuanto a lluvia se refiere? Aún estamos por debajo de los niveles alcanzados el año pasado, el 2018, y estamos todavía muy por debajo de los niveles de desastre al que hemos llegado en el año 2014, que fue uno de los peores años que hemos enfrentado emergencias y desastres. Pero hay que tener en cuenta que todavía estamos recién en febrero, ¿no? Falta ver cómo va a evolucionar el mes de marzo y abril, así que estamos tomando nuestras precauciones por si en marzo podría traer más desbordes, inundaciones o deslizamientos, incluso granizadas como las que hemos visto en los últimos días. Así que si bien no hemos alcanzado picos, ni siquiera como el del año pasado, no podemos confiarnos.
Ministro, ¿de qué manera se está trabajando con las Fuerzas Armadas? Por ejemplo, sabemos que no todo tendrá que venir con esa ayuda, sabemos que también hay otras instituciones que se tienen que sumar en la ayuda, en la colaboración para poder ayudar a las familias afectadas. De hecho, hay algunas zonas, algunas regiones en nuestro país donde se ha ido trabajando en la prevención. Familias que han sido evacuadas por posibles inundaciones, por posibles riesgos que tendrían que sufrir. ¿Quiénes están trabajando? ¿Qué instituciones se están haciendo cargo de ayudar a las familias, de la prevención y de esos temas que son importantes? Bueno, de acuerdo a nuestro sistema, creado por ley aquí en Bolivia, la primera línea de respuesta es el municipio, ¿no?, que activa todas sus capacidades para responder a una emergencia. Cuando es superado por un desastre, el municipio pide auxilio al departamento, a la gobernación en este caso, que también, si se declara en emergencia, puede acceder a recursos adicionales, a todas sus capacidades para atender a sus municipios en desastre, ¿no? Y cuando los departamentos ya lanzan un pedido de auxilio nacional, es donde entramos ya con Defensa Civil, con prácticamente todas las instituciones que hacen al Consejo Nacional de Reducción de Riesgos y Desastres, y ahí interviene ya, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Rural, que activa el seguro agrícola, activa sus procedimientos de emergencia para tratar de reponer, por lo menos con semillas, a todas las hectáreas de cultivos afectados. Entra también el Ministerio de Salud con sus brigadas móviles para atención inmediata, traslado de heridos y activación de sus protocolos de emergencia sanitaria, etcétera. Entra también el Ministerio de Aguas, donde así se lo requiera, el Medio Ambiente, y también el Ministerio de Obras Públicas, si se requirieran algún trabajo de emergencia, ya sea en ríos o en carreteras. Por lo tanto, como verás, son varios, y si el desastre es más grande todavía, puede entrar hasta el Ministerio de Educación, otros ministerios que tengan que ver con restablecer las líneas vitales en los territorios afectados, y obviamente la policía junto con las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, salvataje, etcétera. Por lo tanto, la declaratoria de emergencia nacional ya es un apronte prácticamente de todos los ministerios y gobernaciones para responder ante una eventualidad mayor. Ese es el sistema, digamos, ahora establecido en Bolivia y el que nos ha funcionado en los últimos años. Ministro, ¿ha sido necesario instalar albergues en alguna zona en particular donde haya personas que estén recibiendo ayuda? ¿Cuánto en ayuda humanitaria se ha llevado, ya sea en materiales, en alimentos, a las zonas más afectadas? Bueno, tenemos ya entregados más de 140 toneladas de ayuda humanitaria. Eso significa básicamente para las personas que no tienen dónde dormir, desde carpas, colchones y frazadas, las personas que no tienen que comer, alimentos, raciones secas de alimentos para las familias que no tienen dónde cocinar, y enseres de cocina, kits de limpieza personal. Básicamente nuestra ayuda humanitaria consiste en eso. Pero además se apoya con equipo pesado cuando hay ríos descontrolados o que están demorando en reencauzarse, o combustible a las alcaldías que están combatiendo con ríos descontrolados. Entonces, toda esa ayuda ya supera las 140 toneladas y todavía no hemos atendido a algunos municipios, por lo tanto, esa cifra a día que pasa sigue subiendo en cuanto a alimentos, vituallas, etcétera. Ministro, contamos en Bolivia con los equipos necesarios para poder ayudar a la gente a evacuar, a rescatar a las personas. Estamos hablando de las diferentes instituciones. Estamos con todos los equipos necesarios para poder realizar unas tareas de evacuación, de rescate, de protección y todo aquello.
Sí, estamos mucho mejor preparados que los años pasados. Tenemos a nuestras Fuerzas Armadas mejor adiestradas en este tipo de labores. Varias unidades militares han sido mejor equipadas, tanto por aire como por tierra, contra incendios, contra inundaciones, etcétera. Tenemos mejores capacidades por la experiencia que se ha ganado en los últimos años y tenemos nuestros almacenes con la suficiente capacidad para atender a todas las familias damnificadas. Pero tú sabes que en esta temática de desastres y emergencias nunca se sabe la magnitud del desastre que puede desatarse en algún momento. Por lo tanto, nuestro sistema permite de que todos los recursos de alcaldías, gobernaciones, ministerios o en su defecto un llamado de auxilio internacional permiten ir subiendo el nivel de alerta y de atención de nuestro país a niveles donde podamos garantizar de que la población está debidamente auxiliada. Así que sí, hemos avanzado mucho en materia de gestión de riesgos y administración de desastres en Bolivia. Eso significa, ministro, que nuestro sistema de monitoreo a nivel nacional, indudablemente el CENAMI cuenta con, me imagino, ya los aspectos técnicos, tecnológicos para poder prevenir, como lo ha venido haciendo con alertas tempranas, por un lado, para poder alertar a la gente que vive, en este caso, en las riberas de los ríos, por un lado. ¿Qué otros sistemas de activación de emergencia se cuentan a nivel de gobiernos municipales, departamentales y nacionales para activar una ayuda corporativa entre todos y socorrer a las personas que puedan estar afectadas? Bueno, por un lado es la Armada Boliviana, que tiene capacidades prácticamente en todos los ríos de Bolivia, como para poder saber de los golpes de agua que pueden llegar a inundar grandes territorios, ¿no? Fundamentalmente en Cochabamba, norte de La Paz y el Beni. También en Tarija nuestra Armada tiene ese tipo de capacidades. Las otras capacidades es la coordinación, es decir, estamos en contacto permanente con alcaldes, comandantes de unidades del ejército, de la Armada, de tal forma que podemos tener información muy rápida que nos permita activar nuestras alertas y además responder de la forma más expedita posible. Entonces, salvo eventos que ya son muy difíciles de predecir, como una mazamorra, como un deslizamiento, como lo que pasó en la carretera Coroico-Caranavi, esos eventos son imposibles por la ciencia y por el desarrollo de la tecnología hoy, son imposibles de predecir, pero en cuanto a las inundaciones progresivas o lentas, como se llama, sí, la Armada Boliviana tiene un sistema de monitoreo en todo el país y los alcaldes de algunos municipios también tienen unidades de gestión de riesgos que permanentemente están en contacto con nuestra Central de Defensa Civil. Creo que esos son los mejores, bueno, y CENAMI y el SINAGER, que son entidades capaces de leer reportes meteorológicos. Bien, estamos conversando con el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, sobre estos eventos que tienen que ver precisamente con las lluvias, los desastres naturales, que son típicos de esta época, y lo importante es que el gobierno nacional ha activado este plan de emergencia nacional para poder inmediatamente desembolsar los recursos que sean necesarios, como nos decía el ministro de Defensa. Volvemos a retomar el contacto, ministro. Importante lo que usted nos decía en materia de la prevención y los sistemas que se están activando para tener el control necesario sobre lo que significan estos eventos que de pronto se presentan. Hace poco nomás hemos conocido, por ejemplo, situaciones extraordinarias. En el norte de Potosí, ministro, ha caído una granizada y claro, la gente muy alarmada porque eran granizos gigantes de aproximadamente 3 centímetros, gente que fue afectada, herida incluso en la cabeza, animales que han muerto y otros lugares en el país que están presentando sequías, porque
porque no solamente es las lluvias, ministro, acá tenemos componentes meteorológicos demasiado intensos, en unos lugares donde llueve exageradamente fuerte y en otros lugares donde hay mucha sequía. ¿Cómo se está evaluando ese sistema? Porque no solamente es para activar, en este caso, por las lluvias, pero sino también por el tema de las sequías, me imagino, ministro. Sí, nuestro sistema nos permite identificar este tipo de eventos, los focos de calor en caso de incendios, las sequías cuando hay ausencia de lluvias o las lluvias ya prolongadas o fuertes, ¿no? Entonces, sí hay forma de, digamos, de adelantarse a algunos eventos. Hay otros que son imposibles de predecirlos, pero como te decía, gracias al CENAMI, al SINAGER, gracias a la coordinación entre Defensa Civil y alcaldías a través de las unidades de gestión de riesgos que todo el año están en permanente contacto, y gracias a la Armada Boliviana que monitorea todos los ríos de Bolivia, entonces nos permite tener cierta ventaja a la hora de atender y prepararnos para este tipo de eventos. Pero yo insisto en que la temática de los riesgos, de la gestión de riesgos y la administración de desastres es muy impredecible, ¿no? Por lo tanto, eventos como el que tú mencionabas, esos granizos descomunales o los fuertes bolsones de lluvias que hemos tenido, como por ejemplo en Yungas hace unas semanas atrás, en Santa Cruz también hace un mes atrás, nos toma por sorpresa cualquier plan que tú hagas, y por eso mismo es bueno tener a la población preparada para tratar de tener mecanismos de respuesta cuando se suscite en cualquier lugar un deslizamiento o un desborde o una mazamorra. Si la población está preparada, aun cuando se desate un evento de este tipo, puede salvar la vida y ayudar a salvar otras vidas reaccionando de forma planificada, ¿no? Si la población está consciente de eso, siempre se reduce el riesgo de pérdidas humanas. Ministro, si bien el fenómeno del Niño ataca fuertemente, en algunos años con más intensidad, en otros con menos intensidad, y tiene usted toda la razón de decir que es impredecible a veces saber en qué magnitud o intensidad van a llegar las lluvias o de repente las inundaciones, o por el otro lado las sequías. ¿En qué medida hemos ido coordinando con la misma gente, con la misma población este tema? Hay lugares donde todavía no ha pasado nada, todavía la situación está tranquila, pero no sabemos qué es lo que va a pasar porque marzo se pronostica todavía un mes con muchas lluvias, ministro. ¿En qué medida se está coordinando con la gente? ¿Cómo es que la gente también puede colaborar en su comunidad? De repente esos anillos de seguridad que han sido muy buenos, esos anillos que se han construido, por ejemplo, en Trinidad, en el departamento del Beni, que en su momento sí han evitado grandes inundaciones. ¿Cómo es que la gente puede trabajar y en qué medida las autoridades o las instituciones a las que usted hace mención pueden coordinar con la misma población? Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de planificación de los asentamientos humanos en muchos municipios. Un asentamiento debe ser autorizado, es decir, la construcción de viviendas, de un barrio, de un distrito, de una vivienda, debe estar autorizado en función a un mapa de riesgos. Y si ese mapa de riesgos establece una zona como zona de riesgo, ya sea roja, amarilla, naranja, entonces deberían evitarse los asentamientos o reubicarse los asentamientos en esas zonas. Lamentablemente hay muchos municipios que no tienen mapa de riesgos, que han autorizado o han permitido asentamientos prácticamente al lado de un río o en taludes de alta pendiente, no tienen alcantarillado, es decir, el agua filtra por debajo del talud, etcétera, y tenemos por lo tanto cientos de familias en permanente riesgo. Entonces, mientras no tengamos un sistema de asentamientos humanos
tenemos un plan de asentamientos humanos sumado a un mapa de riesgos. En todos los municipios vamos a continuar con esos problemas que sucede una riada, una mazamorra, un desborde, arrasa con una cantidad de viviendas, pero si la alcaldía permite que vuelvan a construir en ese mismo lugar, al año siguiente vamos a tener el mismo problema que lo que sucede en Tipuani, en el lado del norte de La Paz, por ejemplo, ¿no? Entonces, instamos siempre, y en época seca hemos hecho muchos seminarios, talleres con alcaldes, gobernadores incluso, para instarles a que elaboren sus mapas de riesgo y tengan planes de reubicación de familias o barrios ubicados en zonas de alto riesgo. Pero ayuda mucho también que la población adopte cierta cultura de la prevención y cierta cultura de la preparación. Ninguno de nosotros está exento de un día toparnos con un deslizamiento como el que ocurrió en Caranavi. Por más que vivamos en una zona segura, en un viaje podemos toparnos con un deslizamiento como el de Caranavi, donde puede sepultarnos, puede afectarnos, o como el desborde que sufrió un taxista, se topó con un desborde de un río en un barrio de La Paz hace 2 semanas, donde murieron 2 personas. Entonces, si tenemos una cultura de la preparación, para saber que nos podemos topar con un desborde, nos podemos topar con un deslizamiento, con un incendio, etcétera, y enseñar a nuestra familia a cómo reaccionar cuando eventualmente nos topemos con algo así, y estar preparados, ¿no? Porque estas cosas pueden suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Y en nuestro barrio, en nuestro municipio, en nuestra familia, siempre tener también una cultura de la prevención, ver de que tengamos un mapa de riesgos, ver de que identifiquemos cuál es el primer riesgo al que se enfrenta nuestro barrio, nuestra comunidad, nuestro distrito, o preparar planes colectivos de contingencia ante la venida de una riada o de cualquier evento. Creo que ese es el mejor camino para primero evitar entrar en más riesgos, o segundo, saber responder si es que se desata un evento alrededor de nosotros, como un deslizamiento, una riada, una mazamorra, etcétera. Ministro, ya entrando a la recta final, para activar el plan de socorro ante algún llamado de emergencia, ¿cómo funciona el sistema? Y se lo pregunto porque vamos a tener un lunes, un martes feriado. Indudablemente usted nos explicará cómo están activados los sistemas de seguridad y de trabajo inmediato. ¿Hay alguna línea gratuita donde la gente puede contactarse si es que hubiera un evento extraordinario para activar inmediatamente el sistema de alerta y de ayuda inmediata, ministro? Bueno, tenemos varios municipios en Bolivia que tienen líneas gratuitas de respuesta a emergencias o alguna calamidad, pero hay municipios que no. Lo mejor es estar en contacto con su unidad militar o su policía más cercana, sino con la propia alcaldía. Estas 3 instituciones son las que tienen posibilidades de reaccionar de forma inmediata y cooperar en lo inmediato, que es la evacuación o el salvataje. Es tu unidad militar más cercana, tu unidad policial más cercana o tu alcaldía. Segundo, lo más importante es abandonar el lugar y salvar la vida. A veces, por querer salvar bienes personales, nos mantenemos en el lugar y generalmente esto ha costado muchas vidas en los últimos años. Entonces, esa es la primera recomendación. Y segundo, aprovechando que hay una época seca, un día, 2 días de época seca, hay que interiorizarse en los planes del municipio, ya sea
medida de evacuación o de atención de un desastre. Todos los municipios tienen este tipo de planes, entonces varía de un municipio a otro, así que lo mejor para la población que nos está viendo, que nos está escuchando, es de que esté en contacto con su alcaldía sobre alertas o amenazas que se pueden cernir sobre ese territorio, y segundo, saber dónde queda la unidad militar más cercana o la policía más cercana o quién es el responsable de ese asunto en la alcaldía para acudir ante ellos inmediatamente se desate un evento adverso. Ministro de Defensa Javier Zabaleta, gracias por estar con nosotros, aclarando a la población lo que se está haciendo en este tema de brindar ayuda y seguridad a la población ante los desastres naturales. Gracias, ministro. Gracias.